Hola, soy el Padre Sergio Rivas. Gracias por acompañarnos esta mañana para la hora católica. Nuestra misa comenzará en unos momentos. También los invitamos a quedarse en sintonía después para el contenido católico adicional de la Arquidiócesis de Chicago. Pastor apacentará sus corderos y los cuidará, cargándolos junto a su corazón hasta el redil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración eucarística, este domingo 14 del tiempo ordinario. Estamos agradecidos de que están orando con nosotros. Es importante que cada domingo le dediquemos tiempo al Señor y nos preparemos por medio de la Eucaristía. Esta misa está dedicada a aquellos que no pueden venir a sus parroquias y participar en vivo de la comunidad. Desde aquí, la Arquidiócesis ora con ustedes. Antes de celebrar esta Eucaristía, preparémonos reconociendo nuestros pecados. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la salud de los enfermos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el consuelo del que sufre, Señor, ten piedad. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios
por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor: Alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burrito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín los carros de guerra y de Jerusalén los caballos de combate. Romperá el arco del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá de mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre, jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, jamás, Dios mío, mi Rey. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Por lo tanto, hermanos, no estamos sujetos al desorden egoísta del hombre, para hacer de ese desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino
a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo quisiera meditar en lo central que es la figura de Jesucristo. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué? Es algo obvio. Nos llamamos cristianos. Cristo está en el centro de nuestra fe y debe estar en el centro de nuestras vidas. Es verdad, pero a veces nosotros vivimos como si Cristo no hubiese estado entre nosotros, como si Cristo todavía no se quedara con nosotros en la Eucaristía. Nosotros vivimos a veces como si Cristo fuera alguien que vivió hace 2000 años, enseñó cosas sabias y que ya no está con nosotros. Y eso es lo que quiero hablar hoy. La figura central de Jesucristo, obviamente, la tenemos en la misa, la tenemos en la iglesia, pero tiene también que estar en el centro de nuestros corazones y nuestras vidas. Hoy, en la primera lectura, el profeta Zacarías nos recordaba, decía: alégrate sobremanera, hija de Sión, da gritos de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti. Y dice que viene humilde y sencillo, montado en un burrito, que va a traer la paz, que va a acabar las guerras, ¿cierto? Tu rey viene a ti, alégrate y regocíjate. A veces nosotros que tenemos el título de cristianos, tenemos el título de católicos, no vivimos con esa alegría, con esa pasión de vivir que viene de sabernos conectados a Jesucristo. Y la conexión con Jesucristo nos da una mirada increíble e íntima dentro de la vida divina. Decía el Evangelio hoy: nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Básicamente lo que estamos diciendo, o lo que escuchamos a Jesús decir, es que para conocer verdaderamente a Dios, para poder vislumbrar quién es Dios, necesitamos a Jesús. Por eso nosotros hemos sido enviados a predicar el mensaje de Jesús, a predicar a Jesús mismo a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos míos y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese fue su último mensaje, su último mandamiento. Pero ¿cómo vamos a predicar? ¿Cómo vamos a bautizar al mundo si nosotros en nuestro corazón no lo hemos encontrado? Si para nosotros Jesús es solamente un gran maestro, una persona que dijo cosas interesantes o importantes o bonitas, pero no es el centro de nuestras vidas. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Si nosotros nos llamamos cristianos, tenemos que ser parte de esa comunidad a la que el Hijo le quiere revelar al Padre.
Jesucristo vino a traernos paz, a traernos sabiduría, pero sobre todo a salvarnos del pecado, a salvarnos de nuestras tendencias a hacer el mal, a sabotear nuestras propias vidas, a veces con los vicios, con los malos hábitos. Jesucristo vino a salvarnos y esa es la buena nueva, pero tenemos que encontrarlo a Él. Tenemos, como dice el profeta Zacarías, que alegrarnos y regocijarnos porque nuestro Rey viene a nosotros. Y en ese encuentro entre Jesús y nosotros, tenemos una mirada profunda hacia la realidad divina, hacia quién es Dios. Así que si queremos conocer a Dios, si queremos preguntarle todas esas preguntas que tenemos en nuestro corazón, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué soy así? Tenemos que encontrar a Jesús. Y en Jesús encontramos las respuestas de quién es Dios, la respuesta de quién es el Padre. Les invito, hermanos, a que esta semana, todos los días, tratemos de acercarnos a la persona de Jesús. ¿Cómo? Con la oración. Podemos comenzar sencillamente con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Todos los días de esta semana los invito a que comencemos con un Padre Nuestro. Después de que terminemos el Padre Nuestro, pidámosle a Jesús que se revele a nosotros, que venga a nuestras vidas, que nos traiga la paz que nos prometió en el profeta Zacarías. Que podamos saber quién es Él y que por medio de Él podamos nosotros conocer al Padre. Les aseguro que si hacemos esto toda esta semana, fielmente, la próxima semana vamos a estar un poco más cerca a Dios. Vamos a conocer un poquito más a Dios. Porque Jesús mismo lo dijo: pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Pidámosle al Señor Jesús que nos acerque al Padre. Esta semana, todos los días, comencemos un Padre Nuestro y después hagamos una oración espontánea a Jesús diciéndole: quiero conocerte más, quiero amarte más y quiero que me enseñes al Padre. Y se van a dar cuenta que al final de la semana vamos a ser un poquito más santos, más sabios, vamos a tener un poquito más de entendimiento y vamos a tener esa experiencia divina que tanto nos hace falta en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Ahora, unamos nuestras voces y profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora con fe y esperanza traigamos nuestras peticiones al Padre del cielo. La respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por los que están enfermos, solos y deprimidos, que sean fortalecidos por el amor de Dios y ayudados por amigos y familiares, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Por todas las personas de fe en todo el mundo, que nuestra fe en el amor que Dios nos tiene se exprese en nuestro amor de los unos a los otros. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, abre nuestros ojos a tu presencia constante en nuestras vidas. Camina con nosotros y ayúdanos a encontrar la dirección que buscamos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los pobres, las personas sin hogar y los desempleados, y por todos los que sufren. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de bondad y misericordia, escucha las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades y atiéndelas de acuerdo a tu voluntad. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestras voces las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre
y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en todo nuestra condición humana, menos el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor, el Papa Francisco, de nuestro obispo Blaise, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, ahora y por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré, dice el Señor. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación, y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor.
Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oí la voz del Salvador decir con tierno amor: oh, ven a mí, descansarás, soy tu consolador. Cansado estaba y sin tardar a Cristo acudí, y luego dulce alivio y paz por fe yo recibí. Oí la voz del Salvador decir: venid, bebed. Yo soy la fuente de salud que apaga toda sed. Con sed de Dios, del vivo Dios, busqué al Salvador. No hallé mi sed, el apagó, y hoy vivo en mi Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo calmo al contemplar tu bondad, ¿cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como hoy, para mirarte a los ojos y poderte decir, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Esperamos, hermanas y hermanos, que hayan disfrutado de la misa de hoy y gracias por estar con nosotros. Soy el Padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad, sirviendo a las comunidades de Santo Rosario, San Luis Gonzaga y Santa Elena, desde donde estamos transmitiendo en este momento. Hermanas y hermanos, a medida que avanzamos en la vida e intencionalmente nos acercamos más a Dios, llegamos a conocerlo. Es la misma idea de una amistad. Para tener una amistad sólida, consistente, hay que darnos tiempo para conocernos. ¿Qué hacen los amigos? Salen a las películas, se llaman al teléfono, se envían textos, invierten tiempo. Y es precisamente esa misma cualidad la que tenemos que tener con Dios. Invertir tiempo, ¿para qué? Para conocerlo. Y sabemos algo de Él. ¿Qué sabemos de Dios? Número uno, Dios es omnisciente. Él lo sabe todo, el conocimiento. La sabiduría plena está en Dios. Dios es omnipotente, todopoderoso, todo lo puede para el bien de sus hijos. Y Dios, presente, potente y consciente, nos da un sentido de orden. Cuando lo conocemos, descubrimos que desde su generosidad está esa noción de orden. Su visión del mundo, hermanas y hermanos, y la humanidad no se basa en paradigmas creados. Hay una tendencia a crear orden desde la humanidad y eso es bueno. Pero el orden de Él no está basado en esos paradigmas. El orden de Dios está basado en el deseo de que el ser humano se salve, basado en el amor que Él tiene hacia nosotros, basado en compasión y ciertamente en que todos algún día podamos llegar a la mesa eterna y estar con Él. Su sentido del orden se basa en la igualdad, en dar a todos la misma oportunidad de la vida eterna. Y su voluntad no es un diseño egoísta. El egoísmo es primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, yo. No, eso no es Dios. El egoísmo es falta de amor y Dios es amor. Y ciertamente Dios no puede ir en contra de sí mismo. Y Él crea un reino de luz que trae sabiduría en todos los asuntos de sus criaturas. El suyo es un reino de total transparencia y verdad, que no permite que reine ninguna otra verdad, ya sea individual o agendas personales o deseos egoístas. Cuando hablamos de Dios en su amor y en su verdad, no estamos hablando de cuestiones parciales o limitadas. Esta es mi verdad, esto es lo mío, esa es tu verdad, ese es lo tuyo. O la famosa filosofía, yo estoy bien y tú estás bien. Así que pongámonos de acuerdo, los dos estamos bien. Eso no es Dios. La verdad que Él dice y que Él proclama es la verdad existencial universal. Hay paradigmas universales. Hay verdades que sostienen todo el orbe del conocimiento y hacia allá queremos ir, a la verdad de Dios. No se trata de mi verdad o tu verdad, sino de el sentido universal de la creación a medida que entramos en la mente y en el corazón de Dios y ejercitamos nuestra libertad en beneficio de todos. Cuando Dios nos creó, en nuestro corazón dejó un pequeño espacio y ese pequeño espacio solamente se puede llenar con Dios. El mundo, ciertas personas tratan de llenar ese espacio con otras cosas. Todos podemos pasar en momentos de crisis, de soledad existencial, inclusive estando casados. Habrá momentos en que te sientes solo, en que te sientes sola. Y cuando eso ocurre, algunas personas desean hacer cosas diferentes, desean meterse en otros asuntos para llenar ese espacio, para espantar esa soledad. Ahí vienen las adicciones, el alcoholismo, las drogas,
el apostar exageradamente. Y entonces no nos damos cuenta que la única forma de llenar ese espacio es con Dios e ir a Él. Y es entrar en la mente de Dios, entrar en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque si piensas como Dios y sientes como Dios, vas a actuar como Dios. Claro, de una manera limitada porque somos seres humanos, pero aún así imitando, siguiendo esa línea del amor y del deseo de que todo el mundo se salve. Si confiamos en el mundo, hermanas y hermanos, nos perdemos. Si confiamos en el mundo, vamos a morir. Punto. Porque el mundo te va a presentar un orden limitado. El mundo siempre nos pide, por ejemplo, que seamos los primeros. No importa qué, no importa qué precio, no importa a quién tienes que echar a un lado. Siempre sé el primero. Y ciertamente, atención, no hay problema en ejercitar nuestros talentos y el sobresalir en lo que sea que coloquemos el corazón. Ese no es el detalle. El detalle es, y el problema es cuando hacemos las cosas a cualquier precio sin importar quién se afecte o quién se perjudique. Ahí está el detalle. Y a medida que nos aferramos solo a nuestro camino o al camino elevado, a la puerta ancha, ¿recuerdan? De la Escritura, la puerta angosta y la puerta ancha. Si insistimos en meternos por esa puerta ancha, enajenamos a los demás. Y ahí entra el egoísmo. El egoísmo es falta de generosidad. El egoísmo es un sentido único de que solamente hay una verdad y un ser que importa, y es el egoísta. Si vivimos a nuestra manera, no estamos viviendo en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de verdad, el Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de perdón. Luego entonces, esas son las pautas de aquella persona que entiende, que confía, que ama a Dios y lo expresa al servicio de los demás. El Espíritu de verdad es sostener la verdad, no importa qué. En tener en consideración que la verdad y la transparencia tienen que ser nuestros vehículos para poder entonces ejercitar ese amor de Dios. Y nosotros, cuando vivimos el espíritu de sabiduría, nos iluminamos. Y Dios nos envía aquellas ideas y aquellas soluciones y aquel discernimiento que va a ser para el bienestar de uno y para el bienestar del gremio. Y cuando vivimos en el espíritu de perdón, mientras más perdonamos, más seremos perdonados. El Padre nuestro lo dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros vivimos en el Espíritu cuando vamos más allá de nuestros propios cuerpos, de nuestras propias necesidades y nuestros propios deseos. Es ir más allá de lo material. Cuando vemos la necesidad en los demás y le damos al prójimo lo que necesita, cambiamos sus vidas para mejorar. No podemos caer en el error de algunas personas que dicen, yo les quiero dar a mis hijos todo lo que yo no tuve. Atención. Y esa persona está pensando quizás en cuestiones materiales. A lo mejor tuvo una infancia con una pobreza acérrima. Entonces su deseo de expresar su amor es, quiero darle todo a mis hijos lo que yo no tuve. Pero ¿cuál es el problema? Asume un trabajo, asume 2 trabajos, quizás 3 trabajos, y le estará dando de lo mejor materialmente, pero no le está dando su tiempo, no le está dando sus consejos, no le está dando su presencia y su protección inmediata. Luego entonces el que ama y vive en el Espíritu da lo que el prójimo necesite. Luego entonces,
cuando nos aferramos a la verdad en Cristo, sin celos, sin mala voluntad, sin motivos ocultos, nos convertimos en fuentes de agua viva y fuente de sabiduría que nos quita toda clase de sed, toda clase de apetitos y nos muestra el camino para ayudar a otros a caminar en la luz. En última instancia, cuando perdonamos, hermanas y hermanos, ayudamos a Dios en el proceso de la sanación de la humanidad. Para que seamos sabios, misericordiosos y vivamos en la verdad a imitación de Dios, debemos ser sencillos de corazón. Dios ha negado la verdadera sabiduría a los sabios, a los poderosos, y se la ha dado a los humildes, a los sencillos, a los más pequeños. Si tenemos en cuenta esto, vemos cómo hay una variedad de conceptos y preocupaciones y filosofías que pueden estar en el mundo, en tu corazón y en tu mente. Y te centras en lo que es más importante y actúas de acuerdo con tu identidad que se basa en Jesucristo. Así que no es el miedo, la avaricia, el orgullo o la inseguridad lo que habita en tu corazón, sino es Cristo quien vive en ti. Y de esa forma, al permitir que Cristo vive en ti, piensas como Cristo, sientes como Cristo y actúas como Cristo. A través de la historia de la salvación, hermanas y hermanos, hemos visto cómo Dios ha confiado sus grandes planes a los más pequeños. Por ejemplo, tenemos el rey David. Cuando el profeta fue a buscar al próximo rey, ¿verdad? O el rey de Israel, va a esta casa y le presentan todos los hijos del señor de la casa. Y uno por uno el profeta iba diciendo, este no es, este no es, este no es. Y le pregunta, ¿tienes más hijos? Sí, el más chiquito que está en los campos, mándalo a buscar. Y tan pronto el profeta ve a David, este es. El más pequeño, el que tenía menos experiencia, el bebé de la familia que todo el mundo lo ayudaba y estaba detrás de él seguramente. Y mira cómo Dios asume y decide que el más pequeño va a ser el rey. ¿Qué me dicen de la Virgen María? La Virgen María, una quinceañera, una joven, seguramente no sabía ni leer ni escribir, como la gran mayoría de las mujeres en su momento histórico. Y aún así, la más pequeña, sin venir de una familia de abolengo, es la que es invitada a ser la madre de Dios. San Juan Diego, en la historia de la iglesia, San Juan Dieguito que iba de camino al pueblo a su Santa Misa, y dentro de su humildad y sencillez, él se convierte a través de Nuestra Señora de Guadalupe en el mensajero de la misma y en el mensajero de esperanza para el pueblo. Así pues, ellos reafirmaron su creencia en Dios, permitiendo que la presencia de Dios en sus vidas y en la historia de la humanidad expresase la voluntad de esa misma presencia, la voluntad de un Dios transparente y vivo. Todos se abandonaron en el Señor, reafirmaron esa presencia que tocó el alrededor de todos y cada uno de ellos, por la sangre redimida por el Cordero. A medida que algunas personas se aferran al poder, a la influencia, el control, la venganza, el resentimiento y muchos otros sentimientos, ideas y agendas, estamos llamados a dejarlo ir. Deja ir ese control. A veces nos colocamos demasiadas cargas porque queremos controlar la situación, cuando el único que está en control es Dios, cuando el único que está llevando este barco es Dios. Él es el capitán, Él es el jefe, Él es la cabeza. El control no debe de ser una forma de llevar la vida. ¿O qué me dices del odio? La persona que odia termina muriendo cada vez más.
La persona que odia recibe ese ácido en su interior, ese ácido en su alma que lo consume. Y a lo mejor el que es objeto del odio ni cuenta se da. Luego entonces, hermanas y hermanos, es indispensable de que reconozcamos ese poder y somos invitados a abandonarnos en la sabiduría de Dios. Se trata de reconocer nuestros dolores, nuestros trabajos, limitaciones y preocupaciones y ponerlas a los pies del Maestro. Eso implica humildad, eso implica confianza, eso implica abandono. Y es muy difícil en ciertas ocasiones el abandonarte totalmente y plenamente en Dios, por todos los enganches que tenemos, el control, el machismo, el ultrafeminismo y todos esos ismos, el racismo, que lo que hacen es que afectan la condición del ser humano. Hay que dejar ir todo aquello que no te permita acercarte más a Dios, porque mientras más te acerques a Él, más lo conoces, y mientras más lo conoces, más lo amas. Luego entonces coloquemos a un lado, hermana y hermano, ese resentimiento quizás que tenga. Coloca a un lado esa avaricia, ese deseo de control, ese deseo de llamar la atención, ese deseo de ofender a otros. Échalo a un lado. Deja que Dios hable por ti. Deja que Dios sea tu fortaleza, tu sabiduría, que Él sea tu esperanza, tu compasión. Porque al hacerlo, nos volvemos pequeños y dignos de las misericordias y revelaciones de Dios. Hermanos, no te rindas, nunca te rindas. Esperamos que hayan disfrutado su tiempo con nosotros esta mañana y esperamos verlos el próximo domingo para la Hora Católica, Misa y Más.